Bienvenidos y bienvenidas a Podcast La Hoguera. Hoy estamos en el capítulo número 111. Y para que nunca se te olvide este número capicúa, este número repetitivo, voy a hacer esta charla sin camiseta. Así que si la estás escuchando en podcast, pues ya sabes que tendrás que entrar en YouTube y verla para entender muy bien el mensaje y la coherencia de este. Así que allá va. Toma, Alex. Bien. Y diréis, ¿y esto a qué viene, Víctor? Ya seguramente hay algunas personas que hayan quitado el vídeo porque sean esas que se sientan ofendidas o que sientan incluso envidia. Este podcast va a ir sin camiseta porque mi mensaje es el siguiente. ¿Cómo vivir hasta los 100 años con un cuerpo atlético? Seguramente lo único que cambie desde ahora que tengo 38 años hasta cuando tenga 80, 90 años sean las arrugas de mi cara. Y sí, es posible que esto pueda suceder. Y te voy a explicar cómo. Me refiero al humano híbrido. Esa esencia que hay detrás de cada una de las personas que están escuchando este podcast se basa en 3 pilares fundamentales. Pero antes de entrar en esas cualidades humanas que van a hacer que puedas vivir toda la vida con un cuerpo espectacular, quiero hacerte comprender que hoy día está de moda el concepto atleta híbrido y que puede tener un poco de resonancia con este mensaje, ese concepto de atleta híbrido, pero no al 100%. Por eso quiero diferenciarlo. El atleta híbrido, para todos los que escuchéis esta charla, que tampoco entendáis mucho de ejercicio, se refiere a esos nuevos deportistas que son capaces de hacer ejercicios de fuerza y ejercicios de resistencia, ya sea en una misma sesión o ya sea en su día a día, en sus sesiones de entrenamiento del día a día. Pero esto difiere mucho de lo que yo comprendo por humano híbrido, ya que el atleta híbrido premia el rendimiento y ni siquiera la estética, sino que más bien se enfoca en esa persona que es capaz de mezclar las dos cosas y conseguir resultados. Y yo me refiero en el rendimiento solo en un 33% del 100% del formato humano híbrido, y luego hay otros 2 pilares principales que son los que ahora te voy a contar. Primero de todo, quiero que entiendas que tener un cuerpo así no es solo el resultado de una buena alimentación o de ciertos ejercicios que son, digamos, el por qué tú estás haciendo ejercicio para conseguir un cuerpo, sino que más bien es al revés. Pensar en los medios que tú tienes que llevar a cabo, el ejercicio físico, para sentirte bien como ser humano a través del movimiento y como consecuencia seas capaz de tener un buen aspecto, un cuerpo atlético, un cuerpo hábil y capaz, es lo que eficientemente te va a llevar al hecho de tener un cuerpo como el que estás viendo, como el mío. Bien, entramos directamente a esos 3 pilares que tienes que tener muy claros si quieres tener salud, energía, físico, estético y rendimiento. La primera cualidad de ese humano híbrido es la flexibilidad metabólica. Y esta te la voy a explicar con una historia. Cuando yo tenía 30 años, el ejercicio físico que yo había hecho prácticamente durante mi adolescencia y edad de adulto había sido entrenamiento de pesas en sala, entrenamiento de gimnásticos con anillas, con mi propio peso corporal, pero muy relacionado a la explosividad, a la fuerza, a la potencia, a la flexibilidad. Y de repente descubrí el mundo del trail running, de forma en que cuando las primeras veces corría por la montaña, la energía que yo sentía era muy poderosa al principio, pero muy poco sostenible a medio y largo plazo. De hecho, recuerdo un montón de pájaras entrenando y que además hicieron que, intentando investigar más sobre el deporte, viera que mucha gente de este deporte hablaba de que tenías que tomar geles durante el entrenamiento para no quedarte sin energía, para que la glucosa estuviera alta y que lo dieras todo, que dieras lo mejor de ti mismo. Y así hice. El problema es que en muy poco tiempo empecé a tener problemas gastrointestinales, empecé a tener problemas también de mantener la energía durante más tiempo. Cada vez esa energía me duraba menos. Incluso llegaron momentos donde al levantarme por la mañana estaba cansado, estaba flojo, tenía la sensación de hambre continuamente. La flexibilidad metabólica llegó a mi vida cuando empecé a entender que
tenía que esforzarme por no necesitar alimentación externa para generar energía. Esto lo leí en varios libros, también empecé a seguir a personas que divulgaban sobre este tipo de estrategias para conseguir energía intrínseca, y aunque tampoco necesitara una energía explosiva, no necesitase disponer de depósitos energéticos a corto plazo o explosivos, sí que sería posible construir una base de creación intrínseca a medio y largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo empecé a hacer entrenamientos en ayuno, en resistencia e incluso en fuerza, primero de todo dejé de tener la sensación de querer comer a todas horas. Segundo, dejé de tener inflamación abdominal y de ir al baño como estaba yendo, pues casi siempre suelto o casi siempre yendo varias veces al día con una sensación de que tenía que ir corriendo al baño. Esto se tradujo también en intolerancias, se tradujo en despertar a ese celíaco que tengo dentro, aunque no doy positivo, sí que tengo la sensación de que cada vez que como gluten a día de hoy, pues me inflo y me siento más débil, con neblina mental. Pero esto solo salió a raíz de aquel momento donde empecé a meter geles en los entrenamientos de trail running, a comer más porque tenía que disponer de esa energía para dar lo mejor en el rendimiento. Así que, como digo, empecé a hacer entrenamientos en ayuno. Empecé a experimentar y a correr en la montaña durante más tiempo sin ingerir geles, sin ingerir ningún tipo de nutriente que me diera una energía que supuestamente necesitaba desde fuera. Así que probé el hecho de que mi cuerpo utilizase las reservas que tenía intrínsecas. Hablamos de la grasa. Claro, cuando empecé a estudiar sobre esto, me di cuenta que el organismo utiliza procesos reales donde extrae de los depósitos de grasa la glucosa para crear esa energía. Pero no es sencillo. Hay que pasar por un duelo de adaptación. Todos los deportistas que conocía en aquel momento eran glucodependientes. Eran deportistas que o metían carbohidratos en su cuerpo o no generaban rendimiento, e incluso no eran capaces de tener una estética, una imagen desde fuera apropiada según lo que ellos creían necesario. Lo que me di cuenta después, más adelante, es que utilizando estos entrenamientos en ayuno, utilizando ciclos de alimentación cetogénica, sin carbohidratos, pero ricos en nutrientes, utilizando también ciclos de carga de carbohidratos, pero de calidad elevada, no con harinas refinadas, no con azúcares simples, y manejándolo de forma estratégica, empecé a tener, por un lado, mejor aspecto desde el punto de vista de la piel, desde el punto de vista de lo que reflejaba mi cara. También empecé a tener menos inflamación, el vientre más plano, menos grasa localizada y, por lo que también medía, menos grasa visceral. Pero lo mejor de todo, cuando lo hice de forma estratégica, y en aquel momento también no solo estaba haciendo carreras de montaña, sino que empecé a competir en Hyrox, me di cuenta de que manejaba mi energía desde otro prisma, la manejaba de forma mucho más elevada. Y conseguir eso solo fue el paso de entender que la flexibilidad metabólica es un superpoder del ser humano y que necesita extraer su energía de diferentes fuentes. Pero la principal es el minimalismo. No disponer de nada externo para poder construir un poder inigualable. Antes de pasar a la segunda cualidad del humano híbrido que va a hacer que te mantengas con este cuerpo, un cuerpo atlético, el resto de tus años, quiero que entiendas que la flexibilidad metabólica, de la que hemos hablado justamente ahora, es la base de la sustentación el resto de tu vida. Conozco a muchísimas personas que tienen cuerpos espectaculares porque se machacan entrenando y están enfermos a nivel orgánico, a nivel metabólico. Es cuestión de unos pocos años que esas personas acaben frustradas porque no pueden entrenar, porque tienen dolor, tienen lesiones, y esas personas precisamente lo que necesitan entender es que deben estar saludables. Por eso el atleta híbrido del que se habla hoy día no tiene ni pies ni cabezas, no tiene ni pies ni cabeza si no se pone a trabajar en este aspecto. Segunda cualidad, como decía, flexibilidad biomecánica. Ahora se ven muchos deportistas
que son verdaderos berracos desde el punto de vista del motor, son personas que nacen con don, que nacen con ese talento, esa capacidad de generar potencia de forma mantenida. Hablamos de los deportistas de resistencia, pero que son completas amebas desde el punto de vista de la capacidad biomecánica. Son personas que les cuesta sentarse sin no tener un dolor de espalda o atarse los zapatos. Son personas que pueden generar resistencia, pero luego a lo mejor son lentos desde el punto de vista de un sprint. Son personas que a la hora de hacer una dominada se luxan un hombro. Imagínate, esto evidentemente es solo una exageración, pero cuando yo veo a personas que se creen que son capaces de hacer 5 o más dominadas y se suben a una barra y no son capaces de subir ni media, pues evidentemente hay un problema de capacidades biomecánicas. La flexibilidad biomecánica se refiere a ese deportista que es capaz de estirar un músculo sin romperse, que es capaz de sprintar o que es capaz de sostener la resistencia a una intensidad óptima durante 2 horas en una maratón, en una media maratón. Pero voy más allá. Ese deportista que dispone de flexibilidad biomecánica no solo tiene la capacidad de mantener sus pulsaciones altas durante mucho rato, sino que es capaz también de desenvolverse por medios hostiles como son la naturaleza, como son la montaña. Hablo mucho de que un deportista que es capaz de mover peso, que es capaz de correr rápido, que es capaz de resistir, que es capaz de moverse en el suelo de forma ágil, debe ser capaz también de desenvolverse por terrenos complejos. Porque aquí hay un aspecto importante que es el de la psicomotricidad. Una persona que tiene bien calibrados el sistema vestibular, el sistema visual, junto con el sistema locomotor. De esto hablo mucho en la T-Trail Academy, la academia de corredores de montaña, donde trabajo fundamentalmente la preparación física y la psicomotricidad. Hay muchos atletas que son capaces de mover muchas cargas y de correr muy rápido, pero cuando se meten en un terreno difícil, en un terreno donde tienen que trepar, donde tienen que bajar rápido por piedras que están sueltas, se bloquean, tienen miedo, tienen pánico, se tuercen los tobillos, no son capaces de desenvolverse de forma hábil. Y esa flexibilidad biomecánica no solo te predispone a no romperte, a no tener lesiones, sino también a hacerlo en medios complicados. Pero también estas personas, si disponen de esta capacidad de la que hablamos, flexibilidad biomecánica, son personas que no les va a hacer falta, fíjate lo que te voy a decir, no les hace falta calentar. Y esto romperá esquemas en la actualidad, ya que solo se ven deportistas, centros de entrenamiento, entrenadores y preparadores físicos que le dan una importancia abismal al calentamiento. La preparación al ejercicio físico es algo de moda. Pensad que en ningún momento vais a ver a un gato, a un perro, a un mono, a un caballo o a un pez calentando antes de moverse. No tiene ningún sentido. Estos animales, al igual que nosotros, no nos diferenciamos en nada, nada más que en el razonamiento, si acaso, algunos que otros tampoco ni en eso. No necesitamos una preparación al movimiento. Lo que necesitamos es no dejar de movernos nunca para estar siempre preparados. Fíjate qué cambio de paradigma tan brutal. El problema es que necesitamos calentar porque estamos en nuestro día a día sentados continuamente y esto paraliza a nivel articular, paraliza a nivel hormonal, te paraliza a nivel de capacidades y cuando vas a moverte necesitas hacer una inducción a para que puedas no tener un percance, un problema. Y te preguntarás o dirás, pero es que hay muchos animales que cuando se mueven se hacen daño. Efectivamente. Y lo que pasa con esos animales es que se recuperan y regeneran mediante el movimiento, no mediante la recuperación pasiva, estar en reposo como se recomienda en muchos centros clínicos. Así que flexibilidad biomecánica se refiere a tener agilidad, capacidad de explosividad, de velocidad, de agilidad, ir al suelo, levantarse, saltar, trepar, hacer todo tipo de movimientos y de forma mantenida, se refiere a esa clase de humanos que van a vivir durante 100 años con un cuerpo atlético, con salud y sin dolor. Quizá hasta ahora no te he llegado a sorprender porque puedas estar actualizado en cuanto al ejercicio y al deporte, pero seguramente con este tercer bloque,
la cualidad de la neuroplasticidad relacionada a las habilidades, pueda hacerte pensar algo. Fíjate que cuando pensamos en ejercicio físico, solo pensamos en la capacidad de resistir cargas, fuerzas o tiempo bajo tensión para generar adaptaciones a nivel muscular, tendinoso o cardiovascular, y que eso nos mantenga en el plazo en el que tu organismo sea capaz de sostenerlo. Esto es ejercicio físico desde un punto de vista básico. Pero hay una construcción neurológica que va a permanecer en el tiempo durante toda tu vida si lo riegas de vez en cuando. Me refiero a las habilidades que van a hacer que tengas menos riesgo de morir por un percance. El otro día veía en una estadística que la primera causa de muerte a nivel mundial hoy día por agentes externos son las caídas fortuitas. Esto es escalofriante, ya que imagínate que sin pensar en enfermedades, hay muchas personas, muchísimas, que se mueren porque se tropiezan, que se mueren porque se caen por un sitio, que se mueren porque se ahogan. Esto es una locura. ¿Y qué te va a salvar de que eso suceda? Pues que practiques las habilidades que necesitas crear para que en un momento donde no necesitas pensar, puedas utilizar un recurso inconsciente que te salve la vida. Es importante entender que una persona con 80 años no va a hacer un pino si no lleva haciendo el pino toda su vida. Pero lo más importante de este enfoque es que una persona que lleva haciendo el pino toda su vida, cuando llegue a hacer el pino con 80 años, el esfuerzo que le va a costar realizar esa performance, esa habilidad, va a ser mínimo. Una persona que nunca ha hecho un handstand, que nunca ha hecho esta vertical invertida, va a requerir de unos índices energéticos elevadísimos. Pero una persona que lo lleva practicando, principalmente en su bloque de edad central, va a hacer que cuando no tenga unos recursos musculares a la altura de una persona joven, no los necesite, no necesite esos índices de energía. Voy a hablar de índices del 1 al 10. Cuando tú te enfrentas por primera vez a hacer, pongamos el mismo ejemplo, un pino, tu energía disponible para hacer ese pino será de un 10 sobre 10. Tienes que darlo todo, sudas un montón para coquetear un poco con el equilibrio. Pero cuando eres maestro en esto y llevas entrenándolo muchos años, es posible que puedas hacer un pino en equilibrio durante un minuto y la sensación de esfuerzo que tú tengas que aplicar sea de un 5 o un 6 sobre 10. Si tú esto lo entrenas, es posible que llegues a 80 años y hagas un pino porque solo puedas dar un 5 sobre 10 y seas capaz de utilizar ese recurso que construiste a nivel neurológico. Y sí, es neuroplasticidad, son los recuerdos, es la reserva cognitiva que tu cerebro se guarda dentro de ese patrón de movimiento para el resto de su vida. Claro, tienes que seguir practicándolo. Y a esto se le añade un concepto más, que es el de recuerdo muscular. Esto lo sabréis muchos porque lo habréis escuchado. Es que yo tengo reserva muscular, tengo recuerdo muscular porque hace mucho que no entreno y en cuanto entreno siento que mis músculos responden o que mis músculos y mi cuerpo cambia. Sí, pero ni siquiera a nivel muscular. Hablamos de a nivel tendinoso y al nivel ligamentoso. Quiere decir que cuando tú entrenas durante muchos años, lo que más acaba reservando esa fuerza y reservando esa resistencia son tus tendones y ligamentos. Tu músculo podrá crecer o podrá menguar, pero tus ligamentos y tendones, al igual que les cuesta mucho tiempo crear esa construcción, también le va a costar mucho tiempo perderla. Por lo tanto, si mezclamos la plasticidad cerebral que tú construyes a la hora de afianzar una habilidad, y ahora voy a poner más ejemplos, hacer el pino, saltar una valla, hacer un muscle up, esto es, para quien no lo sepa, colgarse una barra, hacer una dominada y subirte encima de la barra, o por ejemplo hacer un sprint. Todo tipo de habilidades más complejas que tú practiques, como te decía, en tus años centrales y que seas capaz de no olvidarte de ellos, cuando seas mayor son recursos de los que vas a poder disponer.
que vas a poder utilizar en momentos donde lo necesites. Y por ende, que no tengas que hacer una preparación física, no tengas que hacer un calentamiento para poder hacer estas habilidades, porque tu cuerpo ya está preparado para hacerlas, sin tener que recordarle cuáles eran los caminos, cuáles eran los puentes que te llevaban hacia esa habilidad final. Si juntamos flexibilidad metabólica, junto con flexibilidad biomecánica, junto con neuroplasticidad de la habilidad, construimos una estructura irrompible, longeva, que te va a demandar un cuerpo escultural, ágil, rápido, flexible. Un cuerpo que no se basa solo en la estética muscular, sino que también va a optimizar el resto de órganos, como puede ser la piel, como puede ser tu respiración, como puede ser tus huesos, tus ligamentos, tu tubo digestivo. Todo va a mejorar, todo se va a optimizar. Por lo tanto, vivirás 100 años y con un cuerpo joven. Lo único que te va a cambiar seguramente sea las arrugas de la cara. Espera, no te vayas. Que aunque estés sin camiseta, es evidentemente una broma, pero para mantener tu atención y que no se te olvide que la estética sí importa. Y si estás escuchando este podcast o en vídeo a tiempo de lanzamiento, quiero invitarte a un entrenamiento del Club Camaleón que hacemos en Casa de Campo el día 20 de julio a las 9 de la mañana. En la descripción tienes el link para entrar al grupo de WhatsApp donde simplemente os mantendré informados. Y si ya se ha pasado la fecha, pues toma nota de todas las recomendaciones que te hago, que de verdad te van a venir muy bien para tener salud y para sentirte espectacular. Pues si has llegado hasta este punto, quiere decir que seguramente haya resonado contigo el capítulo o te haya resuelto alguna duda o incluso puedas ayudar a algún familiar o amigo compartiéndoselo porque hayáis estado hablando sobre este tema en días anteriores. Así que si haces esto o dejas algún comentario o alguna reseña, te lo agradecería muchísimo porque me ayudas un montón a seguir grabando este tipo de capítulos. También te animo a que me hagas alguna propuesta porque me da ideas para seguir alumbrando a todas esas personas que tienen dudas relacionadas con la salud, con el deporte, con el ejercicio y con el estilo de vida saludable. Así que vuelvo a repetirte que me das muchísima energía para poder seguir trabajando en esta línea y si quieres saber más de mí puedes encontrarlo a través de mi página web victortellezcoach.com. Ahí tienes mi newsletter donde todas las semanas os mando también información de calidad y algunos descuentos y novedades relacionados con el Club Camaleón, con Antifrágil, con Clubbells y mucho más. Muchas gracias.